Siguiendo con el análisis de las recientes acciones de política monetaria que ha llevado a cabo la autoridad monetaria, pues cuando analizamos también otros indicadores, vemos pues un poco que el ambiente ha sido propicio para llevar a cabo estos cambios en la política monetaria. De hecho, si vemos en pantalla, vemos un indicador, es el indicador de tipo de cambio real. Este indicador pues, de tipo de cambio real regularmente se utiliza como un indicador de qué tan competitivas son nuestras exportaciones. De hecho, como ustedes ven, este indicador fluctúa alrededor de un valor de 100, vamos a decir que es un valor de referencia. Sufrió algunas caídas, pues en el año 2014 se mantuvo regularmente estable desde el año 2015 a 2017, sufriendo un ligero incremento entre 2017 y 2018, pero luego vemos que desde mitad del año pasado, pues el tipo de cambio real ha comenzado a disminuir. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Al final, el tipo de cambio real es una comparación de, yo podría interpretarlo, de qué tan competitivo de mis precios de mis exportaciones vis-a-vis mis costos internos, el precio de mis bienes transables vis-a-vis el precio de mis bienes no transables, con lo cual regularmente el precio de mis bienes no transables tiene un componente importante de costo para las empresas, y en el caso de las empresas exportadoras, cuando aumenta el tipo de cambio real, esto quiere decir que su indicador de ingreso pues está aumentando mucho más que posiblemente sus indicadores salariales o sus indicadores de costos locales. Por otro lado, cuando baja el tipo de cambio real y se reduce, pues en el fondo, debido a que las empresas locales no tienen cómo impactar los precios internacionales, siendo un país tan pequeño, pues ciertamente al ser tomadores de precios en dólares, pues lo que está pasando es que ese indicador de ingreso vis-a-vis su indicador de costo se está reduciendo y por lo tanto es menos atractiva pues esa inversión. Y esto aplica para el sector turismo también, porque se ve, digamos, como una inversión en el sector turismo pues, con un tipo de cambio real que tienda a reducirse o que esté más bajo, pues tiende a desincentivarse. De hecho, una de las grandes ganancias de los últimos años, sobre todo atribuible a la política de manejo de una inflación controlada, de unas metas de inflación para lograr unos costos locales aceptables para las empresas, ha sido la recuperación del tipo de cambio real. Por muchos años, pues sufrimos una caída del tipo de cambio real y pues en los últimos, yo diría que 5 o 6 años se ha venido recuperando ese trecho, lo que ha permitido la expansión de sectores como el turismo, de sectores como Zona Franca también, y se ha ido viendo la recuperación de este indicador. Pero si nosotros lo viéramos desde el punto de vista de los sectores que compiten con las importaciones, entonces lo que estamos diciendo es que con una caída, una caída del tipo de cambio real hace las importaciones más competitivas versus lo que sería la producción local, la hace más atractiva, y por ende pues esa caída en el tipo de cambio real no solamente es un reflejo de que podría afectar a los exportadores, sino también que afecta a las empresas locales que compiten con la importación, porque se hacen relativamente más cara. O sea, imagínense un escenario donde el tipo de cambio real no se está depreciando lo suficiente, pero los precios internos están subiendo, entonces los costos de esos productores locales están subiendo vis-a-vis los precios de las importaciones que se mantienen relativamente estables en una economía que además de todo ha seguido un proceso de apertura en los últimos años. Entonces, mantener un tipo de cambio fuerte, un tipo de cambio real fuerte es importante. Como ustedes ven, y vamos a volver ahí, ese indicador de tipo de cambio real desde finales del año pasado pues también se ha estado reduciendo, con lo cual es también un indicador para la política monetaria de decir, no, mira, entonces tenemos también un espacio para pues poder tener una política un poquito más agresiva, que aunque implique menos tasas de interés, y con esa tasa de interés quizá más consumo de bienes importados, de todos los bienes, y con esto quizá un poquito de presión en el tipo de cambio, menos tasas de interés y una posible salida pequeñita de capitales, pero tenemos el espacio para que ese tipo de cambio se deprecie. Y desde esa perspectiva es hasta saludable contar con unas tasas de depreciación más altas.
Si ustedes ven ahí en la gráfica, eso que ustedes ven ahí son las tasas de depreciación acumulada para varios años, desde enero a la fecha. Entonces la línea azul, la más alta, fue cómo fue aumentando la tasa de depreciación acumulada respecto al 31 de diciembre de ese año, cómo se fue acumulando hasta la de los bancos en el año 2018, que fue donde estuvo más alto. Luego la que le sigue, si ustedes ven ahí, es el año 2017, luego le sigue el año 2016, el año 2015, y el año 2019 era de los años donde la tasa de depreciación a esta época, al mes de mayo, se encontraba en una de las depreciaciones más bajas de los últimos años, y esta tasa de depreciación pues se fue ajustando, como ustedes pueden ver, y existe, si ustedes ven hoy en día, existe todavía un espacio importante para poder dejar que el tipo de cambio se ajuste y llegue a niveles de depreciación quizás similares a los que se están tomando en cuenta en el presupuesto, el cual estimó una tasa de cambio promedio para el año completo alrededor de 52.30 y una tasa de cierre de año de 53.10. De hecho, algunas personas le temen mucho a este tema de ajuste del tipo de cambio, pero ciertamente estamos muy lejos de esa proyección del presupuesto, pero existe el espacio para dejar que el tipo de cambio se ajuste ligeramente, quizá no llegando a los niveles que está estableciendo el presupuesto, pero sí a un tipo de cambio que haga más competitivas las exportaciones, la zona franca, que mantenga el nivel de atracción de las inversiones en esos sectores, en el sector turismo, en la creación de empleo, que siga dinamizando la economía como tal. Otra pregunta que se hacen también algunos entes económicos es si en el ciclo político que nos encontramos, esta política monetaria expansiva se chocara de frente con una política fiscal también muy expansiva y de repente nos encontráramos con una cantidad de pesos en la economía y de actividad que comience a motivar incrementos de inflación y eventualmente, claramente, pues la tasa de interés real tendría que ajustarse para que esto se diera. Y esto es solamente en el caso de que nosotros tuviésemos una política fiscal que también fuese en la dirección de la expansión. Dadas las circunstancias que tenemos hoy en día, hemos visto que existen los grados de libertad para que el Banco Central pues vaya ajustando su política monetaria de la manera más adecuada para poder controlar este ciclo, para poder llevar los precios relevantes, tipo de cambio real, tasa de interés real, a valores que sean más consistentes con el mantenimiento del crecimiento, con el mantenimiento de la inversión privada también. Y el Banco Central lo ha ido haciendo poco a poco, siguiendo de cerca también lo que está pasando en los mercados internacionales e ir haciendo estos ajustes. En casi todos los países hay una combinación de ambas políticas cuando se entra en este ciclo. República Dominicana en los últimos años se ha centrado mucho en mantener una situación fiscal que asegure un crecimiento de la deuda que sea sostenible en el tiempo. En los últimos 3 o 4 años se han hecho cambios significativos en la gestión, en la transparencia de la política fiscal, entre otras cosas, con lo cual uno no debería esperar que la política fiscal se comporte de una manera inconsistente con lo que hemos visto en los últimos 3 o 4 años. Algunos dicen, mira, el factor político del año 2016 no es el mismo que estamos viendo para el año 2020, quizá algunos los puedan asociar a algunas situaciones, sin embargo, es muy evidente que el manejo de la política fiscal se ha vuelto ya casi como el tema del 4%, donde es para los gobiernos crucial y fundamental mantener balances fiscales adecuados. Y esto no quiere decir que no se pueda utilizar la política fiscal para atender también el ciclo económico. Si nosotros vemos ahí en pantalla, vemos cómo se elaboró el presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado para el año 2019 se estimaron unos ingresos de alrededor de 690 mil millones de pesos, vis a vis con unos gastos de 65 mil millones, lo que evidenciaba un déficit de 75 mil millones, un déficit del 1.8% del PIB, uno de los déficits más bajos que hay, cuando se toma en cuenta que las amortizaciones que se tienen para este año son unos 156 mil millones de pesos, pues se queda con desembolsos
que llaman a alrededor, con desembolsos de alrededor de 230.000 millones de pesos o 5.3% del PIB. Y esto da también como resultado un déficit antes de interés, que realmente no es un déficit, sino un superávit. Eso es un gran paso, porque una de las quejas hace varios años era que, mira, antes de pagar los intereses ya hay un déficit. Bueno, el presupuesto presupuestó alrededor de 72.000 millones de superávit primario, un 1.7% del PIB. Pero a inicio de año el gobierno, el presidente hizo ajustes a los salarios y anunció fuertes ajustes que se iban a ver reflejados en un déficit adicional más o menos de 0.3% del PIB, con lo cual obligatoriamente quizá los desembolsos que se tendrían que buscar iban a tener que tender más alrededor de 245.000 millones. Si nosotros evaluamos a junio en esta lámina, en junio se puede ver que al mes de junio los desembolsos de esos 244.000 millones, los desembolsos eran 194, con lo cual en lo que resta del año, pues al gobierno le queda buscar unos 967 millones de dólares, y si el déficit se acercara más al del año pasado, digamos que es un déficit más agresivo, pues entonces tendría que buscar unos todavía en lo que resta del año alrededor de 1.000 millones de dólares. Este número en el ambiente internacional, donde hay liquidez, donde hay bajas tasas de interés, es un número totalmente financiable, está en consonancia con lo que presenta el presupuesto y con la actitud fiscal que hemos visto en los últimos años, pues entenderíamos que esta situación no sumaría presión. En todo caso, la política monetaria está manejándose de manera prudente, analizando cada paso y tratando siempre de mantener los precios relativos, primero la inflación bajo control y segundo, un vector, unos precios relativos que incentiven la inversión, que no desincentiven la inversión, que generen empleos y que mantengan estabilidad en el mediano plazo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que toda esta información hayan sido de utilidad para ustedes y nos vemos la próxima semana en un próximo diálogo.